Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de a qué hora escuchen esto. Mi nombre es Emiliano Mendoza y les voy a hablar sobre Maximiliano de Habsburgo. Bueno, Maximiliano de Habsburgo nació en Viena en 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanística, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellos por su afición al arte de la arquitectura, la historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, una revolución obligó al emperador Fernando I a abdicar el trono a favor de su sobrino Francisco. José, el hermano mayor de Maximiliano, en ese momento él se convirtió en el primero de la línea de sucesión en el imperio austrohúngaro, pero la buena relación que existía entre los hermanos se perdió. Maximiliano viajó por el mundo sirviendo a la marina austriaca. En 1852, en Portugal, se enamoró de una princesa llamada Malía, la cual era hija del emperador Pedro I de Brasil, y se comprometió con ella, pero la joven princesa falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones del Estado pensaron para que Maximiliano aceptara casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857. Ella, en cambio, parece haber estado verdaderamente enamorada del archiduque austriaco. Vivieron en el castillo Miramar, construido por Maximiliano, del mar Adriático, en el territorio imperial de Lombardía-Venecia. Presionados por el rey Leopoldo de Bélgica, que deseaba que su hija y yerno desempeñaran un papel más relevante en el simple ocio, el emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posición. El joven Habsburgo mostró sus ideas liberales durante su breve gobierno, opuestas a las de su hermano el emperador. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran muchos más ambiciosos que simplemente cobrar una deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos, que por años se habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un imperio subordinado militarmente a Francia, el cual se opusiera al empuje en Estados Unidos. El elegido para gobernar este imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, por su parte, dudó en tomar la corona, la cual se le ofrecía, más aún cuando su hermano, el cual exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro en caso de ascender al trono mexicano, pero finalmente las pretensiones del suegro, el rey Leopoldo, a su esposa Carlota, y sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo, lo hicieron decidirse. La acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, a aquellos que se habían inclinado por el monarquismo, pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de ésta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial, con bosques y jardines, y con una espléndida vista del Valle de México, para unir el castillo con el centro de la ciudad tras el amplio Paseo del Emperador, la cual hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planificando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando en los asuntos del imperio. La Roja, como la llamaban los conservadores por sus ideas liberales, parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la República encabezada por Benito Juárez no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero imperio mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y los capitales de los estados, además del mariscal Aquiles Base, había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano que no solo habría podido controlar una extensión mayor del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esa decisión se manifestó cuando en 1866 Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que le suponía el militarismo.
así como la hostilidad de los Estados Unidos. Conscientes de que si Napoleón, el Imperio mexicano quería, Carlota viajó al viejo continente a buscar desesperadamente recuperar el apoyo de Francia. En su intento de emperatriz, enloqueció. En febrero de 1867 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se retiraría el ejército francés era ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas como Pueblo en el mes de abril ofreció alguna resistencia en este avance arrollador. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecería condiciones para su defensa y partió con su ejército hacia Querétaro. Rodeado en aquella ciudad por los liberales bajo el mando de Mariano Escobedo, consiguió resistir en el sitio hasta la madrugada del 15 de mayo. La plaza cayó quizás entregada por un traidor, el general Miguel López. Prisionero, a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante un tribunal militar al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejías. Aunque muchas voces solicitaron el perdón, el presidente Juárez fue inflexible. Era la ley, no quien lo había condenado el 19 de junio en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro. La sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador antes de ser fusilados llamaban a la concordia, ya que su sangre fuera la última derramada en el país.